Quisiera esta mañana hablarles de cómo enfrentar la adversidad. ¿Cuántos han pasado por problemas o situaciones difíciles alguna vez en su vida, no? Yo creo que todos. La pregunta importante esta mañana es ¿cómo enfrentamos la adversidad? Y Filipenses capítulo 4, el versículo 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego agrega en el versículo 13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, damos gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tú hoy vengas a tocar, a cambiar, a renovar, a restaurar nuestras vidas. Pedimos que hoy tú nos hables y nos toques a través de tu palabra y nos enseñes cómo enfrentar la adversidad en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a repetir la pregunta esta mañana. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? ¿Cómo enfrentamos las desgracias? ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo enfrentamos las circunstancias difíciles? ¿Cómo enfrentamos una enfermedad? ¿Cómo enfrentamos un problema económico fuerte? ¿Cómo lo enfrentamos ahora que somos cristianos, ahora que le pertenecemos a Dios, ahora que conocemos la palabra? Algunas personas definitivamente no pueden enfrentar los problemas, y te estoy hablando de personas cristianas. Algunas personas definitivamente no pueden y se derriban y se desaniman y se enojan contra Dios y contra la iglesia y contra todos, ¿no? No sé, ¿has conocido personas así? ¿Has conocido personas que iban corriendo contigo en el camino, en la carrera cristiana, y de repente por alguna situación que se les presentó difícil, abandonaron no solamente la iglesia, sino la vida cristiana, y ahora ya ni cristianos son, están en el mundo? ¿Has conocido a alguien así? ¿Alguien que iba corriendo contigo? ¿Alguien que de hecho tal vez iba corriendo más adelante que tú? Que era probablemente tu ejemplo, o que fue la persona que te guió al camino del Señor, o que fue la persona que te mostraba y te enseñaba cómo orar y cómo alabar y cómo adorar, y de repente algo sucedió en su vida, una desgracia, algo terrible, una prueba fuerte, y cayó y nunca más se pudo volver a levantar. En la Biblia, hermano, encontramos un montón de personas o ejemplos bíblicos de personajes que vivieron circunstancias muy adversas y muy desfavorables en su vida. Pablo, por ejemplo, es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en una circunstancia adversa. Y la clave en la vida de Pablo eran dos cosas. Fíjate, lo que escribe ahí en Filipenses, la cita que leímos, capítulo 4, versículos 11 al 13, él dice que él hacía dos cosas para enfrentar las adversidades. Número uno, el Espíritu Santo le había enseñado en medio de la adversidad. En medio de la prueba, él había aprendido a estar contento. Él había aprendido a estar balanceado. Él, en medio de la prueba, había aprendido del Espíritu Santo a dejarse moldear y enseñar por el Señor. Las pruebas tienen el poder, o las pruebas tienen la autoridad de moldearnos y enseñarnos. Escucha, si nos dejamos. Si estamos atentos en medio de la prueba a dejarnos moldear y enseñar por el Señor, vamos a aprender. Si no estamos dispuestos en la prueba a ser moldeados y enseñados por el Señor, vamos a fracasar en la prueba. Vamos a
a fallar, vamos a sacar una mala calificación. Entonces, Pablo se había propuesto dejarse enseñar en medio de la adversidad. Y número dos, Pablo tenía una plena confianza que lo que Dios estaba haciendo en su vida era para bien. Probablemente no entendía la prueba. Probablemente la prueba superaba su capacidad de discernimiento o de entendimiento. Pero escúchame, él sabía que todo obraba para bien. Que todo estaba bajo el control de Dios, que no se había salido del control de Dios lo que le estaba sucediendo. Entonces él tenía un pensamiento como, no entiendo por qué me está pasando esto, pero sé que Dios es bueno y sé que Dios está permitiendo esto en mi vida para enseñarme algo, para mostrarme algo, para limpiar algo, para corregir algo en mi corazón, para hacerme mejor, para madurarme, para hacerme crecer, para hacerme depender de Él. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que Dios tiene control de todas las cosas y cuando entendemos que en medio de la prueba yo puedo ser enseñado, entonces puedo decir como Pablo, realmente, y no son solamente palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, pero estás pasando por una situación difícil económica. Sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él me está enseñando y porque Él tiene control de todo. Oye, pero estás pasando por una situación muy difícil matrimonialmente. Sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él me está enseñando y Él tiene control de todas las cosas. Otros ejemplos o estos ejemplos nos enseñan los personajes bíblicos, ¿verdad? Nos enseñan infinidad de circunstancias adversas, infinidad de problemas que ellos tuvieron, que al final salieron adelante y cumplieron con el plan de Dios en sus vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer para enfrentar la adversidad? Número uno, anota por favor ahí si te gusta anotar. Número uno, necesitamos oración. Punto número uno y punto principal, necesitamos oración. Ve conmigo Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a leer ahí. En Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajeran de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Déjame contarte un poquito la historia de Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por el ejército de Nabucodonosor. Se piensa que Daniel era muy joven, tal vez tendría unos 14, 15, 16 años, ¿no? Daniel era muy joven, era casi un niño cuando fue llevado cautivo por el ejército de Babilonia. Seguramente Daniel vio morir a muchos de sus familiares y a muchos de sus amigos cercanos. Seguramente, porque era la costumbre en ese momento, fue llevado desnudo, totalmente desnudo, como llevaban a todos los cautivos, hombres y mujeres, desnudos y encadenados a una tierra con un lenguaje diferente, a una tierra donde no estaban allí sus padres, donde no estaban ahí sus hermanos, donde no estaban ahí sus tíos o sus abuelos. Estaba solo, cautivo, avergonzado y llevado a una tierra totalmente diferente para él, con un lenguaje totalmente distinto. Y lo más seguro, aunque no podemos asegurar esto, aseverarlo al 100%, pero muchos de los comentaristas bíblicos y muchos de los teólogos están de acuerdo en que probablemente fue hecho eunuco para servir en el palacio. Para los que no entienden qué es ser eunuco, fue castrado como hombre para poder servir en el palacio. Imagínate qué terribles pruebas. Imagínate qué difícil. A los 14 años, a los 15 años, a los 16 años. Llega un ejército enemigo, te toma, te encadena, te desnuda, te lleva a una tierra
lejana que tú no conoces, con un idioma que desconoces, donde no están ahí tu padre o tu madre para consolarte, donde no tienes al abuelo, a la abuela, al tío, al primo, al hermano, estás solo. Y para colmo, pues nunca te vas a casar, nunca vas a tener familia, porque ahora el rey exige que estés delante de su presencia y por esa razón te hacen eunuco y te llevan delante de la presencia del rey para que sirvas al rey. Pero todas estas adversidades no provocaron que Daniel abandonara a Dios. Daniel amaba a Dios con todo su corazón. Él no se queja. Él no dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué permitiste que Judá fuera destruido? ¿Por qué permitiste que Jerusalén fuera destruida? ¿Por qué permitiste que tu templo fuera destruido? ¿Por qué permitiste que los babilonios nos vencieran y nos trajeran a esta tierra como esclavos y muriera mi padre, mi madre, mis hermanos, mis abuelos? ¿Por qué permitiste que yo fuera hecho eunuco en este palacio para servir a este rey pagano, idólatra? Daniel no se queja. Años después, Daniel enfrenta otra adversidad cuando sus enemigos, porque Daniel es levantado en el palacio del rey tremendamente, ¿no? Daniel es levantado como un consejero real del rey Nabucodonosor y sus enemigos que le tenían envidia hacen firmar un edicto, un decreto para agarrar a Daniel, porque dijeron, ¿cómo podemos agarrar a Daniel para que el mismo rey dé su sentencia de muerte? ¿Qué podemos hacer en contra de Daniel? Y buscaron pretextos y buscaron cosas para acusar a Daniel y no encontraron nada. Daniel era íntegro, Daniel era como somos todos los Danieles, ¿no? Y entonces dijeron, la única manera en cómo podemos capturar o cómo podemos agarrar a Daniel es en la oración. Escucha, en la oración. Y entonces vinieron con el rey y dijeron, se nos ha ocurrido, rey, que tú debes firmar un edicto en donde prohíbas que por un mes nadie puede orar a sus dioses, nadie puede orar a ninguna persona que no seas tú. Nadie le puede pedir a un Dios o a una persona, sino solamente a ti. Y el rey dijo, me parece perfecto, ¿verdad? Porque yo casi soy Dios. O no casi soy Dios. Entonces sí, voy a firmar ese decreto. Y lo firma. Y los enemigos dicen, ahí está. Ahora Daniel ya no puede orar. Ahora, ¿por qué ellos pensaron en esto, hermano? Porque sabían que Daniel era un hombre de oración. Y entonces dice Daniel capítulo 6 versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, escucha, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dijo, a mí el edicto no me va a venir a cambiar. Yo no voy a dejar de orar un mes por causa de estas personas. Yo no voy a dejar de orar un mes por causa de esta trampa que me están tendiendo esta gente. Yo voy a seguir orando, yo voy a seguir clamando, porque Daniel sabía que su vida de oración era la columna vertebral. Daniel sabía que si no oramos, hermano, no podemos enfrentar las circunstancias adversas. La vida de oración de Daniel fue lo que lo ayudó a enfrentar cada una de sus circunstancias problemáticas, aún en medio del foso de los leones. Y dice que lo aventaron allí al foso de los leones y Daniel estaba tranquilo y los leones estaban como gatitos ronroneando alrededor de él. Y cuando el rey llegó al otro día, dijo, Daniel, todavía estás ahí, ¿verdad? Digo, aquí estoy, los leones no me han hecho nada, el ángel de Dios vino y cerró las bocas de estos. Ahora, ¿por qué? Porque Daniel era muy espiritual, porque Daniel era el consentido del Señor, porque Daniel era el protegido de Dios. No, hermano, escucha, por su vida de oración.
Su vida de oración fue lo que cambió todo. No podemos enfrentar la prueba, no podemos enfrentar los problemas, no podemos enfrentar las circunstancias difíciles, sea lo que sea, si no es a través de la oración. Y la oración es lo único que nos da la victoria. Otro ejemplo de esto es Pablo. Pablo estaba en medio, dice el libro de los Hechos, que Pablo fue acusado injustamente. Y entonces él dice, yo voy a apelar al César. Y entonces dice, bueno, si has apelado al César, tienes que ir a Roma. Y entonces lo sacan de Jerusalén, lo llevan a una ciudad portuaria y ahí lo suben a un barco. Y ahí el barco se encamina rumbo a Italia, o lo que ahora es Italia, ¿no? Y rumbo a Roma. Y entonces cuando van en el barco empieza a venir un huracán que tenía nombre. No me acuerdo cómo se llamaba el huracán. Pero tenía nombre, y entonces él desde entonces les ponía nombres, ¿no?, a los huracanes. Y entonces el barco iba en el mar, y entonces llega Euroclidón, se llamaba el huracán, Euroclidón. Y entonces él venía, creo. Y entonces él venía en el barco y la tormenta viene. Imagina, no sé si has estado alguna vez en una tormenta en el mar. Yo no he estado en una tormenta, pero una vez estuvimos en un lago en donde estábamos en medio del lago y empezó a llover, y la lanchita en la que estábamos en medio del lago se movía, y yo decía, esta gente se va a vomitar, nada más que no se vomite junto a mí, ¿no? Y era terrible, y estábamos ahí en medio del lago, y estaba un hermano cristiano que era el que manejaba la lancha. Y yo dije, yo me fui acercando hacia, la lancha se movía, y entonces yo me fui acercando hacia el hermano que llevaba el timón en el motor, ¿no? Y alguien me jaló, me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, yo me voy ahí a poner cerca del fulano que está aquí manejando el motor, porque si la lancha se voltea, yo me agarro de su cuello y no me suelto. Este ha de saber nadar, porque era pescador, ¿no? Entonces yo dije, ha de saber nadar, y entonces yo dije, ahorita si se voltea la lancha, yo me abrazo de su cuello y no lo suelto, porque yo en ese entonces no sabía nadar, ¿no? Entonces, dijo, ¿y por qué vas tú? Y le dije, pues porque tú te quedaste sentado. No, yo me voy a agarrar de este tipo. Imagínate lo que es estar en el mar, en una tormenta de un huracán, en un barco frágil, y los marineros estaban con mucho temor. Y dice Pablo, busca Hechos capítulo 27, por favor. Y dice el versículo 22, Hechos capítulo 27, verso 22. Dice, pero ahora los exhorto, dice Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Fíjate lo que dice el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pregunta, ¿por qué dice Dios te ha concedido? Porque Él se los pidió. ¿Dónde se los pidió? En oración. ¿En oración a qué horas? En oración esa noche que el ángel se le apareció. En medio de la tormenta, mientras que todo el mundo estaba preocupado y angustiado, Pablo había tomado el tiempo para orar. Orar no solamente por él, orar por todos los que estaban en la nave. Y mientras que él estaba en oración, el ángel de Dios vino. Escucha, hermano. Y le dijo, Pablo, no tengas temor. Tú vas a llegar a Roma. Es necesario que compadezcas allá en Roma. Y no te preocupes, todos por los que has estado orando de esta nave, ninguno se va a perder, ninguno va a morir. Aún en medio de la tormenta, Pablo tomaba tiempo para orar y buscar a Dios. Y su oración lo llevaba a tener un ánimo distinto al de todos los demás. Porque fíjate cómo comienza el versículo 22. Dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Y un poquito antes o después, no recuerdo, Pablo les dice, coman. No se preocupen.
porque ya no querían comer, porque la tormenta estaba tan difícil que dijeron vamos a morir, se nos fue el hambre. ¿A cuántos de ustedes en las tormentas se les va el hambre? ¿A cuántos de ustedes en las tormentas se les va el sueño? ¿A cuántos de ustedes en las tormentas se les van las ganas de orar? A muchos se les van las ganas hasta de venir a la iglesia. No, ya que voy, Dios no me oye, esta tormenta, yo estoy preocupado, mejor el domingo voy a buscar al abogado, mejor el domingo voy a buscar al doctor, mejor el domingo voy a buscar cómo vender más, voy a abrir el puesto de enchiladas el domingo, porque si no me alcanza de lunes a sábado, menos me va a alcanzar si me voy el domingo a la iglesia, entonces mejor el domingo también abro el puesto de tortas, para que así me alcance más el dinero trabajando de lunes a domingo. Y Pablo dice, no señor, la solución es la oración. La solución es que en medio de la tormenta, la solución es que en medio de la situación difícil, ores. Porque si oras no vas a perder las ganas de comer. Si oras no vas a perder el sueño. Si oras no vas a llenarte de angustia. Si oras vas a estar con otro ánimo diferente. Y ahora, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué tan apagado? ¿Por qué tan decaído? ¿Por qué esa carota larga? Ay, hermano, es que no sabes los problemas que traigo. Pues ora. Porque la oración va a cambiar tu actitud. La oración va a cambiar tu perspectiva, la oración va a cambiar tu manera de ver las cosas, la oración va a cambiar. Escúchame, la oración no te va a sacar del problema, probablemente. No estoy diciendo que la oración te va a quitar del problema. No dice, y Pablo se metió esa noche a orar y por arte de magia, un milagro, en los segundos en los que Pablo estaba orando, la tormenta se calmó, se acabó y llegaron felices a su destino. No, no dice eso. La tormenta continuó. Pero escúchame, Pablo tenía un ánimo distinto a todos los demás porque se mantuvo en oración. Y en oración Dios le contestó y en oración Dios le dio la promesa de que nadie moriría. Otro ejemplo de esto es David. David pasó por adversidades terribles durante su vida. Él estaba siendo, dice la Biblia, que estaba siendo perseguido por Saúl. Y para ocultarse de Saúl fue y se unió a los filisteos. Y aparentó ser amigo de los filisteos, solamente para esconderse de Saúl. Y mientras que estaban con los filisteos propusieron guerra en contra de Saúl y David tenía que ir a la guerra y entonces David ahí fue con sus hombres y dijo, ¿y ahora cómo salgo de esta? ¿No? Ahora estoy con los filisteos y no quiero que piensen que los voy a traicionar, pero tampoco puedo pelear contra Saúl y contra mis hermanos israelitas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y mientras que estaban allí, algunos capitanes filisteos lo vieron y dijeron, ¿qué hace Saúl aquí David aquí con nosotros? Y dijo el rey que lo tenía a su cargo, le dijo, pues yo lo traje porque es mi cuate, es mi amigo y va a pelear en contra de nosotros con Saúl. Y le dijeron, estás loco. En medio de la batalla se nos va a voltear, en medio de la batalla nos va a dar por la espalda. Y dijo, no, él odia a Saúl y él odia a los israelitas y es como nuestro hermano y va a pelear brazo con brazo, codo con codo en contra de Saúl. Y dijeron, no, los otros capitanes dijeron, no estamos de acuerdo, despídelo. Y entonces se volteó el rey con David y dijo, mira, yo quería que fueras con nosotros, pero estos no quieren, estos piensan que nos vas a dar la espalda, que nos vas a traicionar. Entonces yo te voy a pedir con mucha pena, con mucha vergüenza que te regreses a tu casa porque los otros capitanes, yo sí quiero, pero los otros capitanes no quieren que vayas con nosotros a la guerra. Y entonces David todavía se hace el ofendido, ¿no? David dice, ay, qué bueno, pero dice, ¿cómo crees? Yo nunca te hubiera dado la espalda, yo nunca te hubiera traicionado. No, yo lo sé, pero es lo que dicen estos capitanes, ni modo, lo siento mucho, regrésate a tu casa. Y David dice, bueno, pues me voy a regresar a mi casa. Y se regresa a Saúl y dice, ay, qué bueno, nos dejaron ir. No tuve ni que quedar bien con los filisteos, ni que atacar a Saúl. Ahora, pero cuando van regresando a su casa, se encuentran con la noticia de que los amalecitas
mientras que ellos estaban allá haciendo todo este teatro, los amalecitas habían atacado el campamento de David y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los niños. Imagínate. Y entonces, Primera de Samuel, capítulo 30, verso 4, no lo leas, no lo tengo yo ahí, pero busca si quieres Primera de Samuel 30, porque ahí vamos a ir. Pero el verso 4 dice que lloraron, todos lloraron. Escúchame, eran hombres fuertes, eran hombres grandes, eran hombres guerreros. Y todos lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas, dice ahí el versículo 4. Porque todos lloraban por sus hijos, todos lloraban por sus esposas. Y todos empezaron a culpar a David. Y le dijeron, por tu culpa, David. Por estar metidos entre los filisteos, por estar aparentando algo que no somos, por estar siguiéndote a ti, por tu temor y tu miedo a esconderte de Saúl. Y sus hombres estaban hablando de apedrearlo. Y David estaba increíblemente angustiado. Y cuando tú vas ahí a 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, fíjate lo que dice allí al final del versículo 6. Dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Cuántos han pasado por un problema así? Un problema donde toda la familia te dice, es por tu culpa. No hubiera pasado lo que pasó si no hubieras hecho, si no hubieras hablado, si no hubieras ido, si no hubieras venido ese día a hacer lo que hiciste. Por tu culpa estamos así. O la esposa y los hijos le dicen al esposo, por tu culpa, papá, por tu mala decisión, por tu mala decisión económica estamos como estamos. ¿Cuántos han pasado por una situación en donde en el trabajo o en la familia te acusan y tú sabes y dices, híjole, pues sí, fue por mi culpa, ¿verdad? Yo la regué. Yo metí a mi familia en la bronca en la que ahora estamos. Yo metí a mi empresa en la situación en la que ahora nos encontramos. Imagínate, hermano, ha de ser angustiante. Pero dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Cómo se fortaleció? Dice que buscó su rostro, el rostro de Dios, y lo consultó. Vino delante de Dios y dijo, Señor, atacaremos a los amalecitas. Y en medio de la oración y en medio de la búsqueda, dice que Dios le habló y le dijo, ve tras ellos, alcánzalos y vas a librar a las esposas, a las mujeres y a los niños. Pero oró. Es en la oración, hermano, en donde podemos fortalecernos. Efesios capítulo 6, verso 10. Búscalo ahí, por favor. Voy a esperar a que llegues porque es importante esa cita. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, escucha, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza? Respuesta, en la oración. En la oración es donde me visto, según Efesios capítulo 6, de toda la armadura de Dios. En la oración es donde me pongo el casco de la salvación. Es donde me pongo el cinto de la verdad. Es donde me pongo la coraza de justicia. Es donde tomo el escudo de la fe. Es donde tomo la espada que es la palabra. En la oración es donde me fortalezco para soportar, aguantar y estar firme en el día malo. Si no oro, ¿cómo me puedo fortalecer? Si no oro, ¿cómo puedo enfrentar los ataques del enemigo? Si no oro, ¿cómo puedo soportar o fortalecerme en las acusaciones justas o injustas de mis trabajadores o de mis compañeros de trabajo o de mis familiares? Si no oro, ¿cómo enfrento la enfermedad? Si no oro, ¿cómo enfrento la escasez? Si no oro, ¿cómo enfrento el problema o la situación difícil en mi vida? Entonces, ¿cómo enfrento la adversidad? Número 1, orando. Número 2, confiando en Dios. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9.
Segunda de Corintios capítulo 1 versos 8 al 9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, fíjate cómo dice el apóstol, la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No dice por qué tipo de pruebas pasaron, pero lo que dice es que fueron pruebas tan difíciles que pensaron que iban a morir. La prueba los llevó a confiar en Dios y no en ellos mismos, porque llegaron a pensar: si morimos, de todas maneras vamos a resucitar. Si morimos algún día, vamos a resucitar en Dios. Las pruebas, hermano, tienen el poder de mostrarnos que de nada sirve el dinero que tenemos. Las pruebas tienen el poder de mostrarnos que de nada sirven las influencias que tenemos. Las pruebas tienen el poder de mostrarnos que de nada sirven los títulos o los éxitos que tenemos. Las pruebas sirven para demostrarnos que nuestra única esperanza es poner nuestra confianza en Dios. Y por eso vuelvo a repetir lo que Pablo dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué, Señor? Yo no puedo hacer nada en esta prueba. Entonces lo único que puedo hacer es confiar en ti. Es confiar que tú tienes todo el poder. Es confiar que tú tienes todo en tus manos y que yo dependo de ti. Y si muero en esta prueba, tú me resucitarás en el día postrero. Y si caigo a números, ¿cómo se dice? Rojos, ¿no? Y si caigo a números rojos y si caigo a menos nada en mi economía, de ahí tú me vas a levantar a volverme a hacer otra vez una economía. Y si por esta situación se complica toda mi existencia, tú me vas a volver a levantar, porque yo confío en ti. Entonces, número 1, ¿cómo enfrento mis problemas? ¿Cómo enfrento las situaciones difíciles en la vida? Número 1, orando. Número 2, confiando en Dios. Número 3, poniendo nuestra mirada en Cristo. Ve conmigo, Hebreos capítulo 11. Dice ahí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, dice el verso 26, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Escucha, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Poner nuestra mirada en Cristo. No pongas tu mirada en la enfermedad. No pongas tu mirada en el problema, no pongas tu mirada en las circunstancias, no pongas tu mirada en la situación, porque eso te va a llenar de temor, de angustia, de nervios, de intranquilidad. Pon tu mirada en Dios. Moisés tuvo problema tras problema cuando decidió obedecer a Dios. Tuvo que huir del palacio. Se volvió pastor de ovejas que no eran suyas en una tierra extraña. Por 40 años perdió la esperanza de regresar con su pueblo y con su gente. Y regresa a Egipto cuando tenía 80 años solo para enfrentar oposición de los egipcios y de sus hermanos hebreos. Y lo que lo sostuvo en medio de la adversidad, dice el escritor a los hebreos, fue que tenía su mirada puesta en Dios. Y luego más adelante allí en Hebreos capítulo 12 verso 2, no lo busques, pero después si quieres lo lees, pero dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Escúchame, hermano, no debemos poner nuestra mirada en la adversidad, sino debemos poner nuestra mirada en Dios. Debemos poner nuestra mirada en sus promesas, debemos poner nuestra mirada en lo que dice su palabra.
¿Quieres un buen salmo para aplicar promesas de Dios a tu vida? No lo busques ahorita, pero anótalo y lo lees cuando llegues a tu casa. Busca el Salmo 91. Todo el Salmo 91 es un salmo que habla de promesas. Dice que nada va a tocar tu morada. Dice que Él va a estar contigo, que te va a meter sobre sus alas, ¿no? Dice que te va a meter ahí como la gallina cubre a sus polluelos. Dice que va a mandar ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Dice que el terror nocturno no te va a angustiar. Ay, hermano, es que por esta situación ya no duermo. No. El Salmo 91 dice que el terror nocturno, que la plaga no tocará mi morada. Yo necesito poner mis ojos en Dios y yo necesito declarar lo que Dios ha hablado a mi vida. Salmo 91, y hay un montón de salmos, y hay un montón de palabras, ¿no? Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pero fíjate cómo está tu hijo enfermo. No, pero fíjate cómo está la situación económica. No, pero fíjate cómo está pasando esta situación. No, yo no voy a poner mis ojos en la enfermedad de mi hijo o en mi enfermedad o en mi situación económica. Yo voy a poner mis ojos en Dios. Número 1, yo voy a orar. Número 2, yo voy a confiar en el Señor. Número 3, yo voy a poner mi mirada en Él. Y número 4, yo voy a perdonar. Ve conmigo, Génesis, capítulo 50. El último capítulo de Génesis. Y dice el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirán a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por tus siervos tuyos. Y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, dice el verso 21, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! José pasó por una terrible adversidad por muchos años, y todo causado por la envidia de sus hermanos. Nada le hubiera pasado a José si ellos no hubieran actuado en su contra. Pero hicieron lo que hicieron, y de ahí José fue cayendo al hoyo, hasta que llegó a la cárcel. 18 años creo fueron, no sé cuántos años fueron, pero fueron más de 15 años, ¿no? En donde José vio el panorama de su vida terrible, y él tenía como 15 años cuando empezó a suceder todo esto. Y perdóname lo que voy a decir, pero le desgraciaron la vida. Y cuando ya está en la cárcel y es llamado por el faraón, ¿no? Y el faraón lo trae y le dice: mira, soñé un sueño. Y José se lo revela, y entonces pasa lo que ya todos ustedes conocen, y lo ponen segundo después de faraón. Y llegan sus hermanos y él se da a conocer, y los hermanos van por su padre y traen al padre, y ahora están todos allí viviendo en Egipto, y José es señor y dueño de Egipto. Y pasan los años y el padre cada vez está más viejito, hasta que Jacob se muere. Y cuando se muere, los hermanos dicen: chispas, ahora sí se va a vengar, ¿no? A lo mejor lo único que lo detenía de no hacernos daño era nuestro padre, pero ahora que nuestro padre ya está muerto, hay que decirle que nuestro padre dijo: oye, nuestro padre dijo que si nos perdonaras, que si tuvieras misericordia, que no te vengaras. Y mientras ellos están hablando, José está llorando, porque José los ha perdonado desde aquella vez
los perdonó de todo corazón. José dijo, esta prueba no fueron ustedes. Esto Dios lo provocó, esto Dios lo permitió. Mis ojos han estado puestos en Dios. Yo estoy seguro, no lo dice Génesis en ningún lado, pero yo estoy seguro que José era un hombre de oración. Por eso podía interpretar los sueños. O sea, no interpretaba los sueños nada más porque Dios dijo, pues a mí me gusta que interprete sueños. No, él era un hombre de oración, él era un hombre de intimidad con Dios. Por eso pudo soportar la tentación con Betsabé, no, con la esposa de Potifar. Por eso su vida era una vida de ejemplo y por eso puede perdonar. Y cuando vienen los hermanos y le dicen, ya murió nuestro padre, pero acuérdate que nuestro padre dijo que tú nos perdonaras y tuvieras misericordia. José dice, no se preocupen, no se apuren. Les vuelvo a repetir lo mismo que ya les había dicho. No fueron ustedes los que me trajeron a esta tierra. No fueron ustedes los que provocaron todos mis problemas. Fue Dios. Y yo los voy a seguir sustentando y yo los voy a seguir consolando y yo los voy a seguir alimentando. Puede ser que una persona es la causante de tu desgracia. Hermano, si mi marido no se hubiera ido, si mi marido no nos hubiera abandonado cuando mi hija tenía 6 y mi hijo tenía 3 y mi otro niño tenía 1 año de nacido, ¿no? Y si él no se hubiera ido, y si él se hubiera quedado, y si él hubiera sido responsable, y si él hubiera sido un padre amoroso y responsable y que hubiera sacado la cara por nosotros, a partir de que él se fue, me fui a la ruina de la ruina de la ruina. Y ahora la situación de mis hijos, mi situación económica, la situación de mi casa está hecha un caos, está hecha un desastre. Pero fue desde hace 10, 15, 20, 40 años atrás que mi esposo o mi ex esposo nos abandonó y nos dejó. ¿Sabes algo? Necesitas orar, necesitas confiar en Dios, necesitas poner tus ojos en el Señor, pero necesitas perdonar. Porque no puedes enfrentar la adversidad si no hay perdón. Es necesario perdonar para poder pasar con victoria sobre la adversidad. Entre más guardas el rencor, entre más guardas la amargura, entre más guardas el coraje, más difícilmente saldrás libre de la prueba. Y la prueba se va a repetir y a repetir y a repetir hasta que tú no perdones, hasta que tú no saques de tu corazón la amargura, el rencor, el coraje. Ahora, yo te pregunto esta mañana, ¿y qué cuando no hay un causante directo? ¿Qué cuando es una enfermedad que no la causó tu exmarido, que no la causó tu exesposa, que no la causó el patrón de donde trabajas? ¿Qué cuando es una enfermedad que te dio porque te dio? ¿A quién culpas? A veces culpamos a Dios y a veces la culpa no la tiene nadie porque pues esta enfermedad me cayó. Ni siquiera la culpa la tengo yo porque, hermano, yo comía sano, yo hacía ejercicio. Y ahora tengo esta enfermedad que yo no busqué, que yo no provoqué. Entonces Dios tiene la culpa. Y entonces me lleno de rencor y de coraje o de ira en contra de Dios. Pero escúchame, hermano, es necesario perdonar para ser libre. Y es necesario entender que Dios tiene control de todo lo que está sucediendo en mi vida. A lo mejor esta situación no la provocó otra persona, a lo mejor no la provocó Dios, a lo mejor la provoqué yo mismo. Y me auto-odio a mí mismo. Y no me perdono que por culpa mía yo estoy metido ahora en una situación difícil. Pues necesitas perdonarte. Escúchame lo que estoy diciendo. Necesitas perdonar a otra persona, necesitas perdonar a Dios o necesitas perdonarte a ti mismo. Si es que estás metido en ese problema por alguna de esas causas y necesitas sacar el coraje y el resentimiento y decir, Señor, yo me perdono en el nombre de Jesús, yo me autoperdono a mí mismo en el nombre de Cristo y saco toda la amargura y saco todo el coraje. Nadie tiene la culpa de lo que me está pasando. Eres tú, Señor, que quieres mostrarme, eres tú que quieres guiarme, eres tú que quieres enseñarme, eres tú que quieres madurarme y hacerme crecer.
Amén. ¿Podemos ponernos de pie en esta mañana?